Bueno, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie para leer la palabra del Señor. Es Primera Epístola a los Corintios 10, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, te damos gracias. Esta hora queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, cualquier estorbo, cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda estar en nuestra mente y nos pueda distraer de tu palabra, queremos atarla y sujetarla. Señor, y a todas las potestades también que se mueven en los aires. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que la meditación para esta tarde tiene título: El peligro de confiarnos. Amén. El peligro de confiarnos. Y fíjese que cuando el apóstol Pablo habla en esta epístola, no le está hablando a personas neófitas o personas nuevas en el Señor, sino que le está hablando a cristianos. Y créame que hoy que estaba un poco dudoso si compartía esto o otra, pero el Señor me puso al final compartir de esto. Ahora, ¿a quién le habla el apóstol Pablo? ¿Para quién es esta advertencia? Fíjese que aquí el apóstol Pablo no está regañando a nadie, sino que está haciendo una advertencia, le está diciendo a alguien: cuidado, aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces significa que nosotros debemos de recordar que el enemigo está o anda como león rugiente viendo a quien devora, a quien hace caer, a quien hace que fracase, que se aleje de Dios, por etcétera. Entonces, fíjese que se refiere al que se mantiene por la fe, el que trata de agradar a Dios. A él se está refiriendo. Le advierte que no caiga. Amén. Le dice que no caiga. Y probablemente está hablando de una posición que nosotros tengamos dentro de la iglesia, porque es una palabra muy ocupada en las iglesias, ¿verdad? ¿No? Y muchas veces preguntamos: mire, ¿y el hermano tal? No, es que fíjese que cayó. Es decir, ya sea que pecó, se alejó de Dios, hizo algo y esto lo llevó a alejarse de la iglesia. Entonces muchas veces dicen: no, o hablamos, no, fíjese que aquella persona cayó, probablemente por esto mismo. Ahora, está hablando tanto en lo temporal, lo humano, lo físico, como espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad en lo que toca a Dios consiste en la fe. En lo que a nosotros se refiere, consiste en el temor de no caer. ¿Cuál es nuestra seguridad? Es según la fe que tengamos. Me quiero detener aquí un momento. Muchas veces nuestra fe es poca y un problema nos puede llevar a alejarnos de Dios sin darnos cuenta. Pero muchas veces nosotros creemos que tenemos la fe, la capacidad, la madurez para hacer las cosas. Y fíjese que en la aflicción o en los problemas es cuando demostramos la madurez que tenemos. Sucedió algo y entonces aquel que tiene poca madurez, porque no quiero ser cruel de decir aquel que es un inmaduro. No, aquel que tiene poca madurez, cuando sucede algo, lo primero que hace es alejarse de Dios, es alejarse de la iglesia. No, es que estoy en problemas y dicen: bueno, voy a ir a ver si consigo un trabajo el día sábado, si es un problema monetario. Pero muy pocas veces nosotros lo que hacemos es acercarnos a Dios. Entonces dice: si aquel que cree que está bien, acérquese más a Dios, mire que no caiga. Ahora, fíjese que Pablo
Pero también hay otra advertencia antes de entrar al desarrollo. Quiero que me acompañe a Jeremías 17. Mire la advertencia que en esta palabra de Jeremías es un poco fuerte. Jeremías 17:5 dice, oiga lo que dice, así ha dicho Jehová. ¿Ya lo tiene? Amén. Así ha dicho de Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, ¿en quién debe estar nuestra confianza? En Dios. No importa lo que pueda venir a nuestra vida, nosotros debemos de confiar y estar cerca del Señor. Ahora, quiero entrar en el desarrollo. Pablo da 4 advertencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de pensar, estar, mirar y caer. Así que aquel que piensa, amén, aquel que cree o piensa, pensar, que está, decir, oiga, pensar, estar, mirar y caer, 4 advertencias. Piensa, viene de piensa, estar firme viene de pensar o parecer, y esto es verdadera o inciertamente. Habla también de pensar, de imaginar, de creer, de parecer o de considerar. Fíjese, el problema de muchos creyentes es que creemos que estamos bien, y yo no estoy en contra de eso. El problema es que esa autoconfianza de que estoy bien nos puede llevar a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un momento en que sí, no, estoy bien. Muchas veces medimos lo bien con lo material, y eso no es una certeza. Entonces, consideramos o imaginamos. Mire, qué bonito es imaginarnos, ¿verdad? Pero imaginarnos un montón de cosas y nosotros empezamos a hacer un montón de proyectos y todo lo demás. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando yo he llegado a un campo de fútbol y veo todos los demás y que salen corriendo, yo tengo en mi mente lo que yo hacía cuando tenía 17 años, pues, y salía corriendo y hacía no sé qué. Y entonces yo digo, veo al otro y digo, este va a jugar de esta manera y todo lo demás. Entonces cuando yo entro a la cancha, no duro ni 3 minutos. Porque lo que yo creía no se compara a mi condición física. Amén. Entonces, Pablo da una advertencia. Si tú crees que estás bien, entonces examínate, mírate, cerciórate de que no va a haber ningún problema en tu vida. Ahora, también habla de estar. Habla de estar firme. Mire, fíjese que mire habla de guardar. Amén. Habla de guardar. Caiga, habla de prostrar, de frustrar o de derrumbar. Amén. Entonces, fíjese que ahora, no hay problema con los niños. A mí no me molestan, ¿sí? No hay ningún problema, a mí no me molestan los niños. Amén. Ahora, quiero entrar en este desarrollo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos advierte de que tengamos cuidado de caer? Ahora, cuando él habla de la palabra caer, habla de derrumbar y también habla, en muchos términos, se hace referencia a destruir. En el versículo 6, ahí mismo en 1 Corintios 10:6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿A quién se estaba haciendo referencia el Señor? A Israel, a lo que pasó con ellos en el desierto. Y dice, 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y ahí empieza a hablar de un montón de cosas. Ahora, fíjese, no está hablando de un pueblo pagano. El Señor no está haciendo referencia a lo que hicieron los amalecitas, los madianitas. No. El Señor está hablando de lo que hizo Israel. ¿Y a dónde hizo Israel esto? En el desierto. Pero para que estuvieran en el desierto, ellos ya habían visto el poder de Dios de cómo los había libertado de Egipto. Entonces Israel no era ningún ignorante de quién era Dios. Y eso mismo sucede con aquel creyente que piensa que está bien, que piensa que nunca va a venir el enfriamiento a su vida, que piensa que con congregarse, es que no es el hecho de congregarse, es el hecho de disponer nuestro corazón para el Señor. El congregarse es parte de nuestro caminar, el orar, el leer la palabra, el cantar, el entregar toda nuestra vida. Eso es parte. ¿Por qué? Porque así como se estudiaba esta semana en la célula, ¿verdad? Con respecto a la santidad. Porque ¿cuántos podemos estar en una iglesia, pero estamos alejados de Dios? Entonces fíjese que según lo que Pablo está hablando, el primer error que cometió Israel fue codiciar lo malo. Ahora, ¿qué significa codiciar lo malo? Es cambiar el deseo de nuestro corazón. La destrucción, el derrumbamiento, el problema o la frustración que de nuestra vida empieza cuando codiciamos aquello que no es bueno para nuestras vidas. Muchas personas se sienten frustradas. Fíjense que se cuenta una historia. Yo les soy honesto, yo la he oído por mucho tiempo. Y en teoría, gracias a Dios, como aquí no hay ninguno, espero que ninguno me oiga, están hablando, decían que era de dos familias argentinas. Y entonces dice que venía la casa A, digamos, la casa número 1, y ellos venían y compraban muebles. Entonces venían los vecinos y le decía la esposa al esposo, pues ahora me tienes que cambiar los muebles, porque ellos cambiaron muebles. Y entonces el hombre venía y cambió los muebles. Así fue, cambió la refrigeradora, cambió todo esto, cambió todo lo demás. Y resulta que un día ponen un gran televisor, llevan un televisor con una antena. Y entonces viene y le dice ella, pues me tienes que comprar el televisor, no me alcanza, entonces aunque sea la antena vas a poner afuera. Iban a poner la antena, pero no tenían televisor. Ahora, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros nos sentimos frustrados por codiciar aquello que no es bueno para nuestras vidas? Israel empezó a codiciar y cometió un gran error. El codiciar es un efecto de estar insatisfechos en nuestra vida. Cuando yo me siento insatisfecho en mi vida, empiezo a codiciar. Porque entonces no soy feliz con el carro, con la casa que tengo. Porque yo debo estar consciente que lo que tengo Dios me lo ha dado. Imagínese que el Señor le ha provisto a usted de algo. Y usted diga un día y vea y enfrente de su casa lleguen a poner una casa hermosa. Doble con todo, ¿verdad? De lujo. Y usted empieza a decir, ay no, yo quisiera esa casa. Y ve su casa. Y usted, su casa la ve fea comparada a la que está enfrente y empieza a codiciar. Y el Señor dice, pero ¿no te lo he dado yo? ¿No es suficiente lo que te he dado yo en la vida? Entonces, oiga, acompáñeme otra vez a Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y todavía añade, aparte de engañoso, dice que es perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá?
Imagínese que aquí el profeta está diciendo que el corazón del hombre es engañoso y perfecto y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire, muchas veces de nuestro corazón salen unas cosas terribles, pero terribles de nuestro corazón. Unos deseos que uno después se queda, Señor, perdóname, porque cómo se me pasó por la mente esto, etcétera. Ahora, anhelar, ansiar, codiciar algo malo, y es malo, oiga, es malo cuando está fuera de la voluntad de Dios. Porque usted puede desear algo bueno para su vida, pero recuerde, si está dentro de la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero si está fuera de la voluntad de Dios, ya es un problema. Dice Pablo que anhelaron cosas malas. Cosas que los desviaron. Entonces, ¿qué cosas estamos anhelando? ¿Cuáles son los deseos de mi vida? Porque yo tengo que tener, a eso se refiere Pablo cuando dice, aquel que piense que está firme, está diciendo, ¿qué cosas está anhelando su corazón? Porque usted puede decir ahora, tengo la capacidad espiritual, tengo la capacidad emocional para esto, pero probablemente lo que desea su corazón no es la voluntad de Dios. Y esto lo va a llevar a alejarse. Fíjese que no sé si pasa en México, pero en El Salvador es algo bien común. Como en nuestros países en Latinoamérica hay transporte público, entonces la movilización es más fácil, ¿verdad? Para aquel que no tiene carro. Pero yo le podría decir, en 38 años de vivir en el Evangelio, yo le podría decir que he visto un sinfín de números de familias muy entregadas al Señor, serviciales, puntuales y todas las cosas. Y vienen y dicen, que le piden al Señor por un carro, y por un carro, y por un carro, y por un carro. Y entonces, cuando el Señor les provee de un carro, no sé si a usted lo ha vivido, pero yo lo viví por muchos años. Ese domingo, si les entregaron el carro en esa semana, el siguiente domingo ya no llegaron a la iglesia. Ya no llegaron a la iglesia. No sé si aquí se da el caso de que aquel que cambió carro nuevo, había que ir a estrenarlo, es que había que aprovecharlo. Y entonces me recuerdo de unos, porque eran familiares los nuestros. Vimos que no tuvieron carro y no aparecieron todo el día en la iglesia, teniendo dos cultos, uno en la mañana y uno en la tarde, y vimos que no aparecieron todo el día. Y mi padre le pregunta a mi madre, ¿y qué pasó con la familia? ¿Están bien? ¿Tuvieron algún problema? Y a eso de las 6 de la tarde recibimos una llamada. En aquel tiempo eran teléfonos, no habían celulares. No, que mire hermano, hablándole a mi padre, mire hermano, nos puede venir a ayudar. Es que se nos quedó el carro. Y dijo, sí, claro, ¿dónde están? Es como que alguien aquí hablara y dijera, mira hermano, me puede venir a traer, ayudarme. ¿Y a dónde está? Es que aquí estoy en Galveston. Usted dice, pero Galveston está allá y la iglesia está aquí y ellos viven, al otro lado. Es decir, la iglesia, con respecto a donde vivían, quedaba en medio. Entonces, Pablo dice, ¿qué está anhelando tu corazón? ¿Qué está anhelando su corazón? Porque corre el peligro de que lo desvíe del camino. ¿Qué es codiciar? Es desear algo con pasión. Qué triste es que nosotros podamos desear algo con pasión y perdamos la pasión por buscar a Dios. Porque cuando yo tengo pasión por el Señor sabe lo que es bueno para mí. Y entonces yo comprendo que Él me va a dar cosas a mí que me van a guardar, no que me van a alejar. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos deseando? Fíjese que cuando dice codiciar, habla de una pasión con furor, con ira, con una respiración fuerte. ¿No ha visto muchas veces a los niños cuando quieren algo en el súper y cuando no se les ha enseñado, ¿verdad? Y yo quiero tal cosa. Eso está hablando de codiciar. Probablemente usted y yo no nos comportamos, espero, ¿verdad? Como ese niño.
pero probablemente esa respiración o ese sentimiento es el mismo. Ahora, ¿qué es codiciar? Es la reacción clásica cuando estamos alejados de Dios. Cuando codiciamos y no se nos concede, lo primero que hacemos es que nos molestamos. Viene una tristeza a nuestra vida. Quiero avanzar. También habla que está hablando en el caso de lo que le estamos leyendo en el versículo 6, cambiaron su guía. Fíjese que dejaron de seguir la nube por seguir a otros dioses. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es posible? Es que no comprendo, sinceramente no comprendo. ¿Cómo es posible que aún estando en el desierto, en donde no había nada, en donde no habían otros pueblos, Israel se las ingenió para hacer un ídolo? ¿Cómo era posible? Entonces el ídolo o eso venía en sus corazones. Ahí sí no les dolió desprenderse de todo, ¿verdad? Porque eso pasa mire, pasa en todas las iglesias cristianas. Usted dice, mire, vamos a hacer esta actividad y no sé qué, ¿y qué cuesta con la gente? Es un dolor de cabeza muchas veces. Pero para otras cosas, uno dice, pero no me quiso comprar un plato de $5 y fue a gastar, porque sucede. Pablo es explícito. Fueron idólatras. Y esto de la idolatría es que usted siga a otro o se siga a usted mismo. Quiere decir que yo me puedo hacer un ídolo de mí. Yo soy el que proveo, yo soy el que pago, yo soy aquí, yo soy el grande, yo. Aquel que piense que esté firme en su corazón, el más grande sea Dios sin usted. Qué peligroso es seguir a otro que no es guiado por Dios. Qué peligroso es cuando nosotros cambiamos. Por eso Pablo le preguntó, ¿quién nos preñó? Es decir, ¿quién les enseñó a ustedes esto si yo soy el que les estoy enseñando? No sé si le ha pasado, hermano, pero llegan y le cuentan un montón de cosas y dice, mire, ¿y esto dónde lo escuchó? Es que fui a tal parte. Y uno dice, ¿pero qué andaba haciendo allá? ¿Acaso no le es suficiente lo que recibe aquí? Pero bueno, ese es otro punto. Pero también es peligroso oír nuestra voz, creyendo que estamos en lo correcto. Acompáñeme a Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Oiga la primera parte. El camino del necio es derecho en su opinión. Qué triste es que nos está yendo mal y no hacemos caso. Y nos está yendo mal y nos pasa esto y no, yo voy a salir adelante. Y muchas veces creemos que con pagar, amén, es suficiente. Ahora, fíjese que Pablo dice, todo esto sucedió como ejemplo, como señal. Hace referencia a una cicatriz. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que todos, pero ¿cuántos tenemos cicatrices de algo que nos pasó? Y entonces cuando nos vemos esa cicatriz, nos recuerda, no importa si pasó hace 5, 10, 15, 20 años, y uno se ve la cicatriz y, fue de tal cosa, y fue de tal cosa. ¿Cuántos tenemos cicatrices de los errores en nuestra vida y aún así no queremos entender? Pablo era bien claro, estaba hablando de Israel, estaba hablando del pueblo escogido.
No estaba hablando a los gentiles. No estaba hablando, no, estaba hablando del pueblo de Dios. Bueno, tercer punto, dice que se sentaron. ¿Y esto de sentarse qué es? Detuvieron el proceso de Dios en su vida. Cuando yo no cuido mi caminar, va a haber un estancamiento en mi vida. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, la pregunta es, ¿en un año he avanzado espiritualmente? ¿He crecido espiritualmente? No lo ve en referencia a lo económico, porque esa es una añadidura de Dios. Muchas veces usted, digamos, el creyente, y pongámonos, me incluyo, muchas veces nosotros creemos que el estar económicamente bien es recompensa de Dios, porque esto, eso no, porque el Señor también es bien claro, el que trabaja es digno de que se le pague, y si usted se esfuerza, lógico, no va a estar mal, pero ¿cómo está nuestro crecimiento espiritual? Ahora, ¿qué pasó con ellos? Se mezclaron con los paganos e hizo que perdieran la meta. Dice la palabra aquí, y lo dice y lo recuerda Pablo, que en un día cayeron 23,000. Ahora, ¿y todos los que quedaron postrados en el desierto? Y toda la generación. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Que usted y yo vivamos una vida miserable. Que usted y yo un día lleguemos a blasfemar, porque para eso sí no hay perdón. Eso es lo que Satanás desea. Entonces la advertencia de Pablo es, evaluémonos a diario. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Los enemigos se presentaron como amigos, y ese fue un error muy grave para Israel. ¿Por qué? Porque los enemigos se ganaron la confianza de Israel. Cuando ya habían ganado la confianza, los invitaron a sentarse a la mesa, porque ahí habla. Oiga, versículo 7, lo leemos otra vez. En 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Oiga, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Se sentó, se estancó. Se sentó el pueblo. Mire, ¿con quién se sentó a comer? Con los paganos. Pero para que se llegaran a sentar a comer con los paganos, tuvo que haber un acercamiento, tuvo que haber una contaminación, tuvo que haber algo que se le acercara y le dijeran, no, Dios es muy exigente con tu vida. No, Dios quiere, hoy otra vez, y van a ir el domingo en la tarde a la iglesia. No, hombre, eso ya es fanatismo. Y hasta esplendora, y no, ya fuiste en la mañana, etcétera. Ahora, este sentar, aunque no es la misma raíz, pero las dos dan el mismo significado, establecerse. Ahora, ¿cuál era el destino de Israel en el desierto? ¿Cuál era el destino? Canaán. Pero para muchos de ellos su destino quedó en el desierto. Amén. Fijaron su morada en el desierto. Cuarto punto, quiero ir avanzando. Dice que comieron. Esto quiere decir que saciaron sus necesidades físicas. Es decir, sus necesidades naturales. ¿Cuántas veces nosotros hemos antepuesto, es decir, hemos puesto por primer lugar mis necesidades físicas a lo espiritual? Y probablemente, yo siempre aclaro, probablemente había una vez alguien que me decía, hermano, pero usted según lo que habla, ¿significa entonces que yo nunca puedo salir de vacaciones? No es eso. Al contrario, es más, le animo a que se tome unos días. Y si usted me va a decir un día, no, mira hermano, pero no voy a llegar el domingo, yo le voy a decir, está bien, mire, si se puede, váyase desde el viernes.
vaya el viernes, el sábado, el domingo y regresa hasta donde pueda. No, el problema es, por lo primero que habla Pablo, ¿cómo está nuestra condición? ¿Hacia dónde corremos? ¿Qué buscamos en momentos difíciles? Dice que comieron. Los israelitas, al sentarse a comer con los paganos, les importó poco quién era su Dios. ¿Por qué? Por esto. ¿Quién le daba el alimento a Israel en el desierto? Dios. Cuando usted cambia a su proveedor de alimento, usted no está en peligro de caer. Amén. Porque a los israelitas les importó poco quién los alimentaba. ¿Sabe qué hicieron ellos? Cambiaron lo espiritual por lo terrenal. Por un momento deténgase. ¿De dónde venía el alimento? Del cielo. Es que eran pájaros. Bueno, ¿usted no cree que el Señor tenía el poder de mandar pájaros desde el cielo para que comiéramos? Y no es el creador, pues. ¿De dónde venía el maná? Del cielo. ¿Cómo es posible que de una roca saliera agua? Y no se pudieron dar cuenta. Entonces el Señor nos dice, ¿no te has dado cuenta que el que te ha mantenido hasta el día de hoy soy yo? ¿Y me vas a cambiar por algo terrenal? Así que si piensas que estás bien, examina y mira qué es lo que hay en tu corazón. Si estás codiciando algo que no es, con quién te estás sentando a la mesa o me estás cambiando por algo. Amén. Cambiaron lo espiritual por lo terrenal. Dice también ahí en el versículo 7. Dice, se sentó el pueblo a comer ¿y a qué? Y a beber. Oiga, bebieron. ¿Qué quiere decir con esto? Que llegaron a perder sus sentidos. ¿A qué nos lleva la bebida? Aquí no está hablando de que tomaron agua. Amén. Aquí no está hablando de que, no, es bien claro, está hablando del producto o del efecto que hace el alcohol. Oiga, yo ponía esto, hasta la comida, hasta el momento de la comida, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Amén. Ellos estaban conscientes. ¿O no estamos conscientes nosotros cuando hacemos algo que no es la voluntad de Dios? Estamos conscientes. Estamos conscientes porque mire, es muy fácil, es bien fácil percibir esto. Es muy fácil cuando yo estoy un domingo en tal parte y ¿por qué me he tomado un día de descanso? Tengo paz. Pero qué difícil se siente cuando yo ese domingo no voy a la iglesia porque no me dio la gana de ir. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, tengo una intranquilidad. Y no es el hecho del lugar, no, es el hecho de congregarme, de estar con los hermanos, porque dice el Señor que hay bendición cuando los hermanos se juntan. Y es una bendición cuando yo llego y recibo del Señor, estamos en su presencia, le invocamos juntos. Entonces, hasta la comida ellos estaban conscientes. Al beber, perdieron el control de sus vidas. Una persona que no está sobria no puede decidir por él, mucho menos permanecer firme. Ve por qué razón Pablo ocupa el que piense que esté firme, mire que no caiga. Muchas veces nosotros nos vamos solo a ese versículo y lo anterior del ejemplo, cuando empieza a decir, Israel hizo esto y esto. Ahora, ¿qué pasa con alguien alcoholizado? Pierde la sensibilidad. ¿O no es así? Cuando alguien está alcoholizado, péguele y verá que se ríe. Pero si está sobrio y usted le pega, no, ahí sí. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces con el creyente? Que perdemos la sensibilidad por el Señor. ¿Y para qué vamos a ir a la iglesia? Lo mismo es.
Los mismos coritos cantan, el hermano ya otra vez con lo de Elías y Eliseo, no, ya me cansó otra vez y que mucho. No, sí, esa. Y empezamos a ocupar palabra, ¿verdad? Y esas señoras, ya no es hermanas. Y digo señoras por respeto y porque estoy. Pero empezamos a utilizar otras palabras. Y esos señores, por no decir, y esos viejos que. Sí, o no empezamos. El que se aleja de Dios empieza a perder sensibilidad por Él. Entonces, por eso Pablo exhorta: ¿cómo estás? Si piensas que estás bien, es cuando más debes de cuidarte. Si piensas que está mal, entonces tienes que cuidarte. Amén. Entonces, una persona en estado de ebriedad puede hacer cosas o le pueden hacer cosas que cuando se pase el efecto del alcohol no va a recordar. No lo vamos a leer, pero en Proverbios 23, 29, 35 dice de que aquel que está bebido, alcoholizado, dice que lo van a golpear y que él al día siguiente no se va a recordar, y aunque él se vea todo golpeado, va a querer seguir bebiendo y va a volver otra vez a la vida, a lo mismo otra vez. Entonces, ¿cuántos estamos perdiendo el sentido de lo que vemos, oímos y hablamos? Es muy importante, fíjese que es muy importante esto. Hay que tener un cuidado. ¿Qué es lo que vemos? Hay tener un cuidado que escuchamos. Y debemos de evaluar qué es lo que estamos hablando. Punto 6. Y dice al final del versículo 7, y se levantó a jugar. Ya comidos, es decir, primero hicieron amistad con ellos, se sentaron, comieron, bebieron y se pusieron a jugar. Israel llegó a ser el hazmerreír de sus enemigos. ¿O no pasa esto, que toda persona bebida hace el ridículo? Y si no lo invito, no ahorita, por favor, ahorita no, cuando salgamos de aquí, usted ponga en YouTube, borracho gracioso, usted va a ver ahí infinidad. Pero no sé si le pasa, ¿a cuánto hoy nos da pena levantar las manos? Levantar, imagínese, solo levantar las manos o cantar. Pero en el mundo, híjole, dicen que hasta la vuelta bailaban como el trompo, eso sí, no sé a qué se refieren, pero ¿cuántos no han hecho el ridículo? Este jugar y se levantaron a jugar, hace referencia que se volvieron esclavos de ellos. ¿Por qué? Porque quienes tenían la bebida alcoholizada eran los enemigos. Eran aquellos que se habían infiltrado en el pueblo. Entonces, si usted quiere que alguien sea su mandadero, usted solo tiene que saber qué es lo que lo esclaviza y usted se puede tomar de ahí. ¿O no es así? Yo me recuerdo que hubo durante mucho tiempo cerca de la iglesia en El Salvador una cantina. Y mire, había una cantidad de borrachos cerca de la iglesia como no tiene idea. Y lo que nunca creyeron que iba a pasar, pasó. Es que cerraron la cantina. Una vez se llegó de parte de la iglesia a explicar que se estaba teniendo muchos problemas con los borrachos porque en la misma cuadra estaba la iglesia y la cantina. Y muchas veces llegaban todos alcoholizados fuera de la iglesia a gritar y queriéndose meter. Entonces una vez se fue a la alcaldía y se dijo, miren, fíjense que tenemos. Y la respuesta de la persona es más fácil que lo saquemos a ustedes del pueblo que cerremos la cantina. A los meses la cantina fue cerrada. Lo que le quiero decir es que me recuerdo que uno veía ahí a los borrachinos estos, a los borrachitos estos, y cómo se beneficiaba la gente del pueblo con estos.
Porque le decía, mira, te voy a dar, no crea que $1, 25 centavos. Te voy a dar 25, pero llévame todo esto para allá. Con tal de ir a comprarse un trago. Es que ya no era aquello de que si me paga $1, sí. El que está consciente va a pedir $1. Pero estos con 25 centavos, con tal de tomarse un trago, está bien, empezaban a acarrear. Lo mismo pasó con Israel. Se volvieron esclavos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque tenían algo que los volvía tontos. Cuando nosotros vamos detrás de las añadiduras y no detrás de Dios, mirad primeramente por las cosas de arriba, no por los de la tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Amén. Podemos llegar a creer que nos estamos divirtiendo, podemos llegar a creer que somos los más inteligentes y nos está saliendo las cosas muy bien. Pero no nos damos cuenta de que eso nos va a llevar a ser esclavos del pecado. Y por último, oiga, el versículo 8, qué duro. Ni forniquemos. Me llama la atención algo. Pablo no se excluye de las palabras, sino que se incluye. Ni forniquemos. En el hecho de que él está diciendo, por lo que dice después, no, yo que pienso que estoy firme, no, yo cada día estoy tratando de cambiar mi vida, de que esto no me vaya a detener en el camino. Oiga, versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y dice el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, oiga, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que ¿para quién es esta amonestación? Para usted y para mí. Es para todos nosotros, a que todos los días podamos evaluar nuestra vida. Fíjese, es muy duro el significado de esta fornicación y es acción de prostituirse. Fíjese lo que Pablo dice aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos ser indulgentes a nuestras pasiones. No puedo permitir que mi concupiscencia me lleve a pecar. No puedo permitir que un pensamiento se añide en mi corazón, porque así comienza. ¿O cómo cree que llegó a pecar David? ¿Usted cree que pecó solo con ver a la mujer? No. Empezó porque la vio. ¿Qué tuvo que haber hecho él? Si la mujer se le puso enfrente, ¿qué tuvo que haber hecho él? Darse la vuelta. Y era el rey como para mandar a decirle, miren, díganle a esa mujer que no puede estar ahí en la terraza. Y no era el rey, pues. No tenía la autoridad como para poder. Pero lo primero que él tenía que haber hecho era darse la vuelta. Pero dejó que ese pensamiento, ese deseo, cuando llegó al punto y dijo, vayan a traérmela. Entonces no podemos ser indulgentes con nuestras pasiones. Quiero que me acompañe y con esto vamos a ir terminando. Deuteronomio 8:19. Deuteronomio 8:19. ¿Ya lo tiene? Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres, ¿qué es lo que había sucedido con Israel? Se fue en pos detrás de dioses ajenos y le estaban sirviendo. Y a ellos te inclinaren,
yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿qué? Pereceréis. Amén. Entonces, quiero concluir con esto. Como decía al principio, la palabra caer tiene otros significados, que es postrar y perecer. Mire, probablemente, y así lo creo, no es que usted y yo vamos a ser condenados o vamos a perder nuestra salvación. Pero probablemente, mientras estemos aquí, vamos a tener una vida miserable. Porque Dios no va a premiar nuestra idolatría, ni el cumplimiento de nuestras pasiones. Muchas veces uno ve a personas que le va de mal en mal en mal. Y por más que usted se quiera acercar a ellos, les dice, no, mire, es que usted está anteponiendo muchas cosas y aquí la palabra lo dice. Y el Señor dice que cuando uno vuelve su rostro a Él, Él empieza a cambiar las cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, para vivir una vida feliz, una vida alegre, ¿o no desea usted tener una vida agradable, una vida buena? Claro que sí, creo que todos lo deseamos. Entonces, recuerde que si piensa que está firme, amén, evalúe su vida a diario. Dependa de Dios y no de su capacidad y de su fuerza. Porque el que se mantiene firme en el Señor, le digo algo por seguro, es que no va a perecer, ni va a morir. David lo decía, no he visto a ningún justo que mendigue pan. Entonces, es una amonestación, es una advertencia del Señor, del apóstol Pablo para nuestras vidas, de que no podemos confiarnos de cómo estamos hoy, sino que al contrario, debemos de evaluar nuestra vida y que toda mi fuerza, toda mi capacidad, todo lo que yo necesite, esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, porque muchas veces, Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces nosotros hemos confiado en nuestras capacidades. Muchas veces, Señor, el afán de este mundo, las preocupaciones, las dificultades, todo lo como podamos decirlo, muchas veces hemos tomado la decisión incorrecta y esta es alejarnos de ti, cuando lo que deberíamos de hacer es estar cerca de ti. Señor, ayúdanos. Necesitamos cambiar. Padre, no somos perfectos, pero queremos llegar a la meta. Ese es nuestro deseo, Señor, llegar a la meta. Pablo decía, prosigo a la meta, sin mirar a lo que queda atrás. Pero eso se logra cuando yo empiezo a llenarme del Señor. Cuando empiezo a depender del Señor. El apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que no podemos. O no nos está diciendo que somos imperfectos. No, no está diciendo eso. Nos motiva a que cada día rindamos nuestra vida a Dios. Un sacrificio diario, una comunión a diario con el Señor. Porque cuando nosotros vivimos cerca del Señor, no podemos estar alejados de Él. Cuando tenemos una relación con Dios, es imposible estar lejos de Dios. Padre, gracias por tu palabra.
Señor, gracias porque tú nos hablas a tiempo. Gracias porque lo que hizo Israel queda como ejemplo. Y no tiene que pasarnos a nosotros, sino que al contrario, queda para que nosotros huyamos de eso. Huyamos de confiar en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque todo necesita más de ti. Gracias, Padre.